Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor y le invito a que abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el verso 12. Este versículo dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por la vida, gracias por todas las bendiciones y también te damos gracias por la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, Señor. Gracias por lo que tú hiciste hace 2000 años atrás en aquella cruz, Señor. Ayúdanos a vivir bajo tus principios, bajo tus preceptos, bajo tu palabra, dando gloria, honra y alabanza al que nos salvó y al que nos preserva en salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos tiene reunidos en este domingo de escuela dominical. Y hoy quiero hablar acerca de la obra salvadora del Hijo. Aunque en este mensaje quiero cubrir acerca de la naturaleza, de su naturaleza esencial, de la naturaleza esencial de la obra salvadora del Hijo, porque días atrás ya hemos considerado acerca de que Dios es el Salvador, hemos considerado acerca de la obra salvadora de Dios, pero nos enfocamos, hicimos un énfasis especial en la persona o en la obra del Padre. Y en esta mañana, en este mensaje, vamos a considerar la obra salvadora de Dios en la persona del Hijo. Esta es una verdad que nosotros debemos conocer. Y estas verdades que vamos a estudiar, la vamos a ver bajo 3 aspectos. Vamos a ver la esencialidad de la obra del Hijo. Vamos también a ver cómo hubo esa disposición en el Hijo para cumplir el plan que el Padre había preparado antes de la fundación del mundo. Pero también vamos a ver la singularidad de la persona y de la obra del Hijo. Hay algo que usted y yo debemos saber, y yo creo que usted y yo ya lo sabemos, que el Hijo es nuestro Salvador. El nombre Jesús significa Jehová es salvación, o Yahvé es salvación, o el Señor es salvación. Y los nombres que son atribuidos al Hijo en diferentes textos de la palabra señalan que Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Lo señalan como Salvador. Voy a leer algunos versículos que están en la Biblia para que usted y yo los consideremos y los analicemos. Mire lo que nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, el verso 69 dice así: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Mire cómo aquí estas palabras son habladas por un hombre llamado Zacarías. Zacarías fue aquel sacerdote que se casó con Elizabeth. Y fruto de esta unión, Dios levantó a un hombre llamado Juan el Bautista. Parece que Elizabeth era una pariente lejana de María. Pero Elizabeth habló acerca del Salvador. Pero también lo habló este hombre, este sacerdote llamado Zacarías. Y él dice que él es el poderoso Salvador, que Dios estaba levantando un poderoso Salvador. Lucas, que es un evangelio que se escribe en griego originalmente, el evangelista Lucas utiliza una palabra griega llamada kerás. Esta palabra, propiamente, el significado, la traducción literal, sería un cuerno. Pero ¿por qué aquí en mi Biblia, en la Reina Valera 1960, el traductor la traduce como poderoso? ¿Por qué? Porque en el reino animal, el cuerno es tanto un medio de defensa, pero también es un medio de ataque. Así que era usado con frecuencia, de una manera figurativa, mayormente en el Antiguo Testamento, para señalar, para denotar fuerza, poder.
Por el tiempo no vamos a leer algunos textos, pero por ejemplo, si usted medita en casa, Primera de Samuel 2, el verso 1, el verso 10, Segunda de Samuel capítulo 22, el verso 3, Salmos 18, 2. Yo voy a leer este salmo para que usted se dé cuenta cómo aquí se habla acerca de poder. En el Salmo 18, 2 dice de la siguiente manera: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En el hebreo original, cuando usted ve allí la fuerza, se utiliza una palabra que señalaba un cuerno. A veces nosotros vemos a los toros especialmente, y el animal cuando se molesta como que quiere acornear a la persona. Pues nuestro Salvador es un poderoso Salvador. Entonces esta palabra cuerno señala poder. Hay algunos otros pasajes como en Salmos 89, 17, verso 24 también, o el Salmo número 132, el verso 17. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que la salvación del hombre, aquel hombre que está caído, está más allá de todo poder, excepto del poder de Dios. Cristo como Dios, Él posee más que la fuerza necesaria para ganar y para preservar nuestra salvación. Cristo es nuestro poderoso Salvador, pero Cristo también es el Salvador del mundo. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, el verso 42, dice así: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire la gente cómo le responde a la mujer samaritana: nosotros sabemos que este varón es el Cristo, el Salvador del mundo. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y algo similar lo leemos en Primera de Juan 4:14. Dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mire, Cristo es el Salvador del mundo. Aquí nos encontramos con la palabra griega soter, que significa salvación, que significa rescatador, libertador. Ahora, quiero señalar algo, porque a veces la gente tuerce las escrituras. Hay una doctrina, una falsa doctrina que se llama el universalismo. Y cogen este versículo, dice: Él es el Salvador del mundo. Entonces, existe la creencia de que toda la humanidad será salva al final. Cristo vino a salvar el mundo. Él es el único en el cual hay salvación. Pero no significa que todos serán salvos, porque para ser salvo hay que creer que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. ¿Qué nos está enseñando aquí esta declaración? Nos enseña que la obra de Cristo, la obra salvadora de Cristo, no está confinada, no está limitada a solamente una nación. No solamente era para los judíos, no es solamente para una determinada área geográfica, no, sino que la salvación potencialmente es global. Y es una salvación eficaz. Todo ser humano que ponga en Cristo su fe será salvo, sin distinción de raza, etnia, color, idioma, clase social. Cristo es el Salvador del mundo. Pero hay algo que usted y yo debemos aprender. Esto ya es mucho más personal. Mire, primeramente hablamos algo global.
Pero ahora quiero que entremos a lo personal. Quiero que usted reconozca que así como Cristo es el Salvador del mundo, Cristo es nuestro Salvador. De una manera muy personal, de una manera muy íntima, voy a leer lo que dice Pablo a su compañero de labor, Tito. En Tito capítulo 3, el verso 6 dice así: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mire cómo Pablo le dice a Tito: Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, literalmente, esta expresión significa Él es el Salvador de nosotros. Pero este pronombre posesivo, tenemos que entenderlo, no irnos a los extremos. ¿Qué podemos aprender de esto? Como mínimo dos cosas. Primeramente, que el Hijo es el que salva y nosotros somos los salvados. En otras palabras, la salvación es una obra totalmente de parte de Dios, en este caso en la persona de Jesucristo. Y usted y yo, ¿nosotros qué somos? Somos los recipientes, somos los beneficiarios de esta salvación. No es por obra nuestra que nosotros somos salvos. La salvación es un don, es gracia divina. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces usted puede decir: es que yo tengo fe. La salvación no es nuestra. La salvación es algo que Dios nos pone. La salvación viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos induce, el que nos contiene, el que nos confronta con nuestro pecado, y es el que nos guía a Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Entonces, como cristianos, ¿qué podemos decir? Que Jesucristo es nuestro Salvador. A veces decimos: necesitas a Cristo. Nosotros también necesitamos todos los días de Jesucristo. Somos salvos, sí, pero el Señor Jesús nos dice: el que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, reconozca diariamente que la salvación que usted ha obtenido es a través de Cristo. ¿Qué más podemos ver acerca de la obra salvadora de Cristo? De la naturaleza. Quiero que veamos algunos aspectos sobre la naturaleza esencial de la obra de Jesucristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 4. Esto tiene que ver con lo que hemos estado viendo en estos últimos días acerca del año del jubileo. En Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 4, nos relata un hecho acontecido en el ministerio de Jesucristo. En el capítulo 4, del verso 14 en adelante, dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y dice el verso 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos los que estaban en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire, ¿qué estamos viendo? Aquí estamos viendo los primeros inicios de la obra ministerial, del ministerio público de Jesús.
Especialmente en los versos 18 y el verso 19, que si Dios permite, en una próxima enseñanza lo estaremos estudiando de una manera más detallada. Jesús está leyendo un texto del profeta Isaías. Propiamente en nuestra Biblia se encuentra en Isaías capítulo 61 del 1 al 2. Y ahí nos presenta sobre el Mesías, el Cristo que vendría. Ahora, esta palabra Mesías, esta palabra que también podíamos nosotros decirle el Cristo, esta palabra literalmente lo que significa el ungido. Por eso es que dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Mire, esa es la palabra que nosotros hemos llegado a traducir. Por ejemplo, la palabra Cristo se deriva de un verbo griego, crío, o frío, o grío. De esa palabra es que nace el vocablo Cristo. En el hebreo es la palabra Meshat, Mesías. Entonces de ahí entendemos la palabra ungido, Mesías, Cristo. Ahora, para que usted y yo podamos entender mejor qué pasaba en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, los sacerdotes, los reyes eran ungidos. Y esto era una señal de que su nombramiento, de que su comisión, de que su encargo, esto era procedencia divina. Era Dios el que lo había ungido, el que lo había llamado a servirle como un profeta, como un rey, como un sacerdote. Cristo es nuestro rey y Él es nuestro sacerdote, es nuestro intermediario, es nuestro mediador entre Dios Padre y el hombre, porque Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, ahí usted ve que era el Espíritu Santo el que ungió al Hijo de Dios como el Mesías, como el ungido, como el Salvador del mundo. Era quien proclamaría y también llevaría a cabo la misión de la salvación del pueblo de Dios. Entonces, cuando usted dice Jesucristo, la palabra Jesús, recuérdese que significa Jehová o Dios o el Señor es mi salvación, o también significa Él es el Salvador. Pero la palabra Cristo significa el ungido que nos trae salvación. Aquel que Dios envió al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mire, esa es la misión. Entonces, veamos la misión del Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo carne? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros? Estamos en el Evangelio de Lucas y mire lo que dice Lucas capítulo 5, el verso 31 y el verso 32. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora mire, no es que Jesús está enseñando aquí que hay dos clases de personas. Unos que son justos y otros que son pecadores. Todos somos pecadores. Ahora, sí hay dos clases de personas. Unos que son pecadores y no se han arrepentido. Y hay otros que, como pecadores, han tenido un encuentro personal con Jesucristo y se han arrepentido. Y por la gracia, por el sacrificio, por la obra redentora de Cristo, hemos sido
justificados. En nosotros no hay justicia propia, sino es la justicia de Dios la que se ha derramado, la que se revela en nosotros por medio de la obra de Cristo. No hay alguien que pueda decir yo no he pecado. Todos, hermanos, todos somos pecadores. En otras palabras, los pecadores necesitan la salvación. Y usted y yo necesitamos salvación. El que está declarando su misión, el propósito de su misión, ¿cuál era? La salvación de los pecadores. Para eso vino Cristo. Él dice, no he venido a llamar. El llamado de Cristo, este llamado que podríamos llamarle el llamado del Evangelio, porque esa es la buena noticia. Hay salvación para la humanidad que está consumida por el pecado. La salvación está en Cristo. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿cuál era el problema y cuál es el problema en la actualidad? Que así como pasó con los fariseos. ¿Qué pasó con los fariseos? Los fariseos, los escribas, los religiosos de aquellos tiempos no reconocían que también eran pecadores, que necesitaban un médico que los sane, que los salve de la enfermedad más mortal del pecado. Por eso es que Jesús dice en Lucas capítulo 19, verso 10, y en caso usted puede leerse el capítulo 19 del 1 en adelante hasta el verso 10. El Señor dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Lo que se había perdido era la humanidad. Y usted sabe que al Señor Jesús le gustaba contar historias. Era a través de estas historias, comúnmente llamadas parábolas, que el Señor enseñaba grandes verdades celestiales, grandes verdades sobre el reino de los cielos, sobre su obra, sobre el carácter de Dios, sobre cosas espirituales. Y el Señor Jesús, en el capítulo 15 de Lucas, Él enseñó parábolas. Mire, el Señor Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vino a buscar. El que vino a buscar. ¿Y qué más vino? Y vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando usted lee en el capítulo 19, el Señor Jesús estaba haciendo una declaración, porque la gente le había criticado al Señor Jesús. ¿Por qué le estaba criticando? Porque había entrado en la casa de un hombre llamado Zaqueo. Y Zaqueo era un publicano, era un recaudador de impuestos, era un estafador, en otras palabras. Era un hombre que cobraba más de lo que debía cobrar. Pero ¿por quién vino Jesús? Vino por los pecadores. Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Ahora no hay ninguno que sea sano si no ha tenido sanidad en Cristo Jesús. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y Él vino a buscar, por eso es que Él sabía que tenía que pasar por la ciudad de Zaqueo. Y Él pasó por aquel árbol donde estaba Zaqueo, porque Él vino a buscar. Y por eso es que me estoy yendo a Lucas capítulo 15, porque en Lucas capítulo 15 usted encuentra tres parábolas. Encuentra primeramente la parábola de la oveja perdida. Luego encuentra la parábola de la moneda perdida. Y por último usted encuentra la famosa parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, o de aquel padre que tenía dos hijos. El uno que se fue y desperdició todos sus bienes, y el otro que estaba allí, pero que cuando regresó su hermano se molestó. Pero ¿qué es lo que significan esas parábolas? ¿Qué nos están enseñando? ¿O en qué están enfatizando? Porque el énfasis de las parábolas no está en el valor de lo que estaba siendo salvado, sino en el amor de aquel que los estaba salvando. Mire, el valor de una oveja es minúsculo en comparación con 100. ¿Qué es más? 99 ovejas
en el redil o una que se perdió. Pero ¿qué hace aquel pastor? Va detrás de aquella oveja que se había descarriado, que se había salido del redil. Y dice que cuando la encuentra, la pone en sus hombros, la curó, la vendó y la llevó nuevamente al redil. Luego el Señor Jesús nos cuenta la parábola de aquella mujer que se le perdió una dracma. Tenía 10 y se le perdió una dracma. Es como que usted tiene $10 en moneda y se le pierde $1. Y uno puede decir, bueno, ya se perdió, ¿qué voy a hacer? Pero ¿qué hizo esta mujer? Dice que esta mujer comenzó a barrer, comenzó a limpiar su casa hasta que halló aquella moneda. Y luego que la halló, dice que hizo una fiesta, se regocijó. Luego el Señor Jesús nos cuenta la historia de un padre con 2 hijos. El menor un día le dice, padre, dame los bienes míos. Dame la parte de mis bienes. Yo ya no quiero vivir a tu lado. Y luego que el padre le da todo esto, el hijo se va. Se va lo más lejos posible que pueda. Allá desperdicia toda la herencia, todo lo que el padre le había dado. Y luego allí viene un tiempo de calamidad. El hijo, estando en la calamidad, reconoce que en la casa del padre estaba mejor. Él toma la decisión de volver a donde su padre. Él piensa un discurso para ponerse a cuentas con su padre. Pero cuando el padre lo ve de lejos, lo reconoce y va tras el hijo. Y cuando llega, lo abraza. Y es ahí cuando el hijo verdaderamente se da cuenta de lo que había perdido. No solamente que él había perdido las bendiciones en la casa del padre, había perdido sentir el amor del padre. Había perdido el abrazo del padre, pero ahora ese padre lo estaba abrazando. Y es cuando ahí le dice el hijo, padre, he pecado ante el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como a uno de tus obreros, como a uno de tus jornaleros. Pero el padre dice que buscó, llamó a su siervo y lo vistió de la mejor manera, lo calzó de la mejor manera, le puso un anillo real e hizo una gran fiesta. Entonces nosotros estamos viendo el amor del Salvador de manera similar, hermanos. El Hijo estuvo dispuesto a hacer grandes sacrificios. Él pagó el más alto precio, no por nuestro valor, no porque usted y yo valgamos algo. Nosotros somos polvo. Lo que reconocemos es que somos salvos por su gran amor. No porque valgamos algo, sino por su gran amor con que Él decidió amarnos. Finalmente quiero que veamos algo muy importante. La única, la singular obra salvadora del Hijo. Porque las Escrituras, ¿qué declaran? Declaran sin error, declaran sin equivocación que fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo, fuera de la obra redentoria en el Calvario, no hay salvación. Antes de Cristo, es decir, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Aquellos santos del Antiguo Testamento, es decir, hombres como Abraham, hombres como David, hombres como los profetas, hombres como aquellos reyes temerosos de Dios. Estos hombres creyeron en Dios y a estos hombres les fue contado por justicia. Voy a leer 2 pasajes donde se nos señala esto. En Romanos capítulo 4, el verso 3 dice así: porque ¿qué dice la Escritura? Mire, porque ¿qué dice la Escritura? Recuérdese que cuando Pablo escribe el libro a los Romanos, el Nuevo Testamento se estaba recién escribiendo. Entonces cuando Pablo dice, ¿qué dicen las Escrituras? Él está hablando del Antiguo Testamento, es decir, de Génesis a Malaquías. Entonces dice, porque ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios
y le fue contado por justicia. ¿Y dónde usted le encuentra eso? Lo encuentra en Génesis capítulo 15, el verso 6. Y algo similar lo encontramos en Gálatas capítulo 3, el verso 6. Casi son palabras idénticas que nos dice el escritor Pablo, tomando de lo que dice de Génesis. Dice en Gálatas 3, 10, verso 6, dice de la siguiente manera: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado? Su justicia no. Lo que le fue contado fue que él creyó. ¿Creyó en qué? En las promesas. Este perdón, esta justicia que le fue contada, no pudo ser concedida y acreditada solamente porque un día Cristo vendría, sino porque Él vendría y haría propiciación, haría un sacrificio justo, santo, perfecto por los pecados. De la misma manera, hoy nosotros, desde el Nuevo Testamento en adelante, los santos del Nuevo Testamento, todos los que hemos creído que Jesucristo es el Señor y el Salvador, somos salvos de la misma manera. Cuando usted cree, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y luego dice, y tu casa. Ahora no significa que porque usted es salvo, ya su familia es salva, sino que usted al ser salvo, ¿qué va a pasar? Usted llega a su casa y usted le cuenta a la gente, me entregué a Cristo. La gente tal vez se molesta, se burla. Pero si usted verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo, ¿qué pasa? Los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene un cambio, usted viene a ser una nueva persona. Entonces usted va a dar testimonio de la obra redentora de Cristo, y a través de su testimonio muchos van a venir a Cristo. Entonces, hermano, de la misma manera, por medio de la muerte, del sacrificio propiciatorio de Cristo, la fe en las promesas de que cualquiera que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Recuérdese aquel pasaje que es muy conocido, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, para que todo, la salvación está abierta, no hay límite, para que todo aquel que en Él crea. Ahí viene la condición. Para ser salvo, usted tiene que creer. Y creer no solamente significa, yo sé que Jesús es Dios. No solamente significa, yo sé que Jesús es mi Salvador. Significa que usted vive bajo las condiciones de aquel Salvador. Que usted entrega, que usted da su vida a aquel que lo puede rescatar. Que usted por amor se vuelve esclavo de aquel que lo salvó. Entonces, hermanos, el Hijo es el medio señalado. Él es el mediador entre Dios y los hombres para que usted y yo podamos ser salvos. Que dice Hechos capítulo 5, el verso 31, dice así. Estas son palabras de los apóstoles, especialmente del apóstol Pedro. Dice así: a este, hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento de pecados. Mire, el arrepentimiento y la fe en sí mismo no puede quitar la culpa del pecado. A menos de que las demandas de la justicia de Dios Padre hayan sido satisfechas. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso, como Cristo pagó la condena, la paga de nuestro pecado, porque Él murió por nuestros pecados. Entonces la deuda ha sido
saldada. No era la muerte de un animal, no era la muerte de un hombre pecador, era la muerte primeramente física del Hijo del hombre perfecto, de un ser humano en el cual no hubo ni cometió pecado alguno. Además, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, tuvo la experiencia de la muerte espiritual, porque cuando el Hijo cargó su pecado, mi pecado, Él tuvo una separación momentánea de la presencia del Padre. Hubo ese momento en que el Padre dio las espaldas, pero cuando el Padre le dio las espaldas al Hijo, nos dio la cara a nosotros y se reconcilió con nosotros. Entonces ahora, por medio del sacrificio, por medio de que la demanda ha sido satisfecha, Dios concede el perdón a aquellos que se arrepienten y creen solamente porque Cristo ha hecho una perfecta propiciación por sus pecados, por mis pecados, y eso lo hizo en la cruz del Calvario. Así que solo podemos ser salvos ¿por medio de quién? Por medio de la obra de Jesucristo. Así lo señala el apóstol Pablo en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 9. Dice de la siguiente manera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres, la humanidad, ellos pueden intentar ganar su salvación siguiendo diferentes métodos, pero Dios señaló un solo camino. Recuérdese lo que dice San Juan 14:6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de ¿quién? De mí, del Hijo. Cristo es el camino, Él es el medio. ¿Qué nos dice 4:12 de Hechos, que ya lo leímos, que fue nuestro versículo con que empezamos este mensaje? Voy a volverlo a leer. Y en ningún otro, no es en una deidad cualquiera, no es en Pedro, no es en Pablo, no es en los santos apóstoles, no es en el nombre de algún pastor, no es en el nombre de X o Y denominación cristiana evangélica, no es en el nombre de alguna iglesia, de alguna secta, no es en el nombre de Alá, de Buda, de cualquier falsa deidad, es en el nombre de Jesucristo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, es decir, en la tierra, dado a los hombres, dado a los seres humanos, en que podamos ser salvos. Él es el único medio para nuestra salvación. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, hay un solo Dios y hay un solo mediador. Jesucristo es el mediador. Pero para finalizar este mensaje, quiero finalizar con una advertencia. Porque si la gente o si un cristiano, después de que ha tenido la experiencia de la salvación, rechaza al Salvador, muchos cristianos deberían estar en la casa del Señor. Hay algunos que no pueden porque X y razón no les permite, pero muchos que pudiendo no están. Ellos no están comprendiendo el valor de la salvación.
Muchos cristianos que se van contra la voluntad de Dios no están valorando el sacrificio de Cristo. Muchos cristianos que endurecen su corazón contra la palabra de Dios no rechazan al predicador, rechazan al Dios de la palabra. Entonces Jesús dice así en San Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora quiero explicar un poco ese versículo. ¿Qué significa? Que si mañana viene aquí una persona y le hacemos la invitación a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador, y esa persona dice: no, muchas gracias, pero no. Esa persona no es que inmediatamente ya ha sido condenado y ya no hay para él salvación. Pero si esa persona hasta el final de sus días persiste, permanece en esa actitud incrédula, un día, cuando se presente ante Dios, Dios le va a decir: yo te di una y muchas oportunidades para que tú te arrepintieras. Yo di en medio de la salvación, envié a mi Hijo, a quien le imputé el pecado de la humanidad, pero de la humanidad que creía en él. Tú rechazaste al autor de la vida, por ende tú rechazaste la salvación, y lo que obtendrás es condenación. Hay solamente dos alternativas: salvación por medio de Cristo y condenación si rechazamos a Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús no es solamente un candelero, sino la luz. No solamente es una guía, sino es el camino. No solamente que Él es veraz, sino que Él es la verdad. Jesús no es solamente una persona viva, sino es propiamente la vida. Jesucristo es el principio y es el fin. Él es el medio al mismo tiempo. Él es el origen y es el sustentador y es la meta de todo lo que ha creado. La Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y cuando todos los grandes de este mundo hayan pasado y su gloria se haya desvanecido, entonces solamente Jesús seguirá triunfando, seguirá reinando, porque como dice Primera de Crónicas 29:11, dice así: tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Hermanos, este Jesús también vive hoy. Recuérdese que Él no quedó en la tumba. Al tercer día Él resucitó y en este momento está a la diestra de Dios Padre. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, la Biblia dice que se sentó a la majestad en las alturas. Eso lo dice en Hebreos 1:3. Pero la preocupación del Señor sigue siendo la misma que cuando vivía entre nosotros. Recuérdese lo que dice allá en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la naturaleza de la obra redentora. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que esta palabra haya sido de edificación, de bendición para sus vidas y para mi vida. Amén.